Bueno, hermanos, vamos a continuar el estudio que tenemos. Entramos en un libro nuevo, libro de Colosenses, capítulo 1. La palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aquí podemos ver verdaderamente cómo es la saludación del apóstol Pablo. Dice, como apóstol, por la voluntad de Dios. Es importante que nosotros reconozcamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. No todos son apóstoles, dice la palabra de Dios. No todos son maestros. No todos son evangelistas. Pero lo que sea que Dios te ponga para hacer, hazlo en la voluntad de Dios. Y está consciente de cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Así que la saludación típica del apóstol Pablo es esa. Ahora un apóstol de parte de nuestro Señor Jesucristo. La carta está enviada a la iglesia de Colosa, que eran los colosenses. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros. Podemos ver que el apóstol Pablo está bien consciente quiénes son los santos. Los santos que describe la Biblia son hombres que han reconocido que Jesús es su Señor y su Salvador. Y esta carta está dirigida a la iglesia de Colosas, y hoy en día la sentimos como nuestra también, porque 2000 años después aquí estamos los santos en Cristo Jesús. Gracia y paz para que sean a vosotros. Un saludo griego que es de gracia, que es el saludo de paz, el saludo de estar bien, y también el saludo hebreo que es paz, shalom y gracia. Para nosotros tiene un significado muy especial el saludo, porque yo no conocí la paz de Dios hasta que no experimenté la gracia de Dios. Porque cuando me doy cuenta que yo no tuve que hacer absolutamente nada para merecer una salvación que Dios nos dio en la cruz del Calvario, y tan solo recibirla con agrado, con gozo y también con arrepentimiento de nuestros pecados, Dios nos ha regalado una salvación que no merecíamos, sin hacer absolutamente nada. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hoy en día ese saludo es muy especial. Gracia y paz. Ya no estamos peleando con Dios. Estamos a cuentas con Dios. Mis pecados han sido puestos en la cruz del Calvario, y Él a cambio me ha regalado una salvación a través de la fe en Cristo Jesús. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Podemos ver aquí que no separa ni al Padre ni al Hijo. La gracia procede también ¿de quién? Del Padre y del Hijo. En aquellos tiempos ya corrían herejías. Una de las herejías era el judaísmo, que quería que una vez que te convertías al Evangelio te tenías que circuncidar. Entonces muchos de los fariseos que habían salido del judaísmo querían que la iglesia volviese de nuevo a los rudimentos de la ley. Pero también había otra herejía que se andaba por aquellos tiempos, que era acerca de la deidad de Jesucristo. Y en esta epístola el apóstol Pablo quiere dejar claro verdaderamente quién es Jesús. Así que está desenvolviendo este tema. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que la vida del apóstol Pablo era una vida de oración, hermano. Los grandes hombres de Dios que fueron usados grandemente fueron hombres de oración. ¿Y se han fijado qué difícil es desarrollar una vida de oración, hermanos?
Pero los hombres que han decidido verdaderamente ser usados por Dios son hombres de oración. Podemos ver ejemplos a Daniel, podemos ver ejemplo a Moisés, a todos los profetas eran hombres de oración. Así que una de las cualidades para ser usados grandemente por Dios es tener una vida de oración, hermanos. Busquemos a Dios en oración y esa intimidad que Él quiere darnos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dos cosas importantes. El pueblo de Dios desarrolla una fe en ¿quién? Nuestra fe está puesta en ¿quién? En Cristo Jesús. Nuestra fe no está puesta en nosotros, no está puesta en las circunstancias. La fe nuestra está puesta en Cristo Jesús. Pero esa fe se manifiesta en ¿cómo? En amor. El amor que es el vínculo perfecto entre nosotros como pueblo de Dios. Ahí se manifiesta la fe que tenemos con Cristo Jesús. Dios solamente nos pide un mandamiento y ese es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se cumple toda la ley. Así que, hermanos, la fe va a producir amor en nuestras vidas. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Inmediatamente que recibimos el mensaje del Evangelio, vino algo muy importante en nuestras vidas, que es la esperanza. La esperanza de un mejor día. La esperanza de que el día de mañana nuestros cuerpos mortales van a ser redimidos. Un día, este cuerpo que muchas veces me fastidia, este cuerpo que muchas veces me tiene cautivo, muchas veces en no hacer la voluntad de Dios, un día será redimido. Y esa esperanza que tenemos nos la ha dado Dios. Una esperanza de que allá en el cielo el Señor tiene un cuerpo nuevo para cada uno de nosotros. Reconociendo que esto corruptible va a ser transformado en corrupción y encontraremos al Señor en las alturas. Pero esa esperanza la supimos a través de las buenas nuevas del Evangelio. Esa esperanza la tuvimos cuando se manifestó verdaderamente el mensaje de Dios a través de la palabra de Dios. Porque estaba escrito por 2000 años y muchas veces oímos evangelios, pero cuando creímos a través de la fe, entonces se manifiesta. Inmediatamente tenemos la esperanza de que cada promesa que Dios nos ha dado se va a cumplir. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Podemos ver que en aquel tiempo, ya cuando Pablo estaba evangelizando, el evangelio ya se había propagado por todo el mundo conocido en aquel tiempo. ¿Cómo lo hicieron? Aquí dice por todo el mundo. Yo creo que el mundo conocido ya conocía la palabra de Dios. Ahora tenemos mucho más ventaja porque tenemos internet y muchas otras cosas. Pero en aquel tiempo, palabra de voz, palabra así uno de hermano por hermano, se promulgó o se propagó el evangelio. Y lleva fruto y crece también en vosotros. El mensaje de la esperanza es dar frutos en nuestra vida, hermanos. ¿Qué frutos damos para el Señor? Primeramente, el amor. Fruto de amor, fruto de esperanza, fruto de paz, benignidad. Una vida transformada, es lo que hace la palabra de Dios. Desde el día en que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, hasta el día que te das cuenta verdaderamente de lo que es la gracia de Dios. La religión del mundo no te va a poder dar frutos. De hecho, el hombre religioso no tiene el fruto que la palabra de Dios nos dice a través de la gracia de Dios. De hecho, podemos darnos cuenta que cuando vino el Señor Jesucristo a predicarles a los religiosos, a los fariseos, que se creían que eran los perfectos, en lugar de obligarse al mensaje de Jesús, optaron por pelear. Optaron por quitar a Jesús del medio porque no podían resistir el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Y en la religión del mundo nunca vas a poder encontrar ni la paz, ni el amor, ni los frutos que proceden del conocimiento. Porque dice, del conocimiento de la gracia de Dios. Es importante. El apóstol Pablo dio su vida por esclarecer y por sostenerse firme en lo que era esa gracia que hoy en día tenemos. Pero esa gracia no quiere decir que es una gracia para que nosotros hagamos lo que queramos hacer con nuestras vidas. En esencia, la gracia de Dios tiene un impacto mucho más fuerte en el corazón nuestro. Porque a través del conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, viene un fruto de doblegarnos en nuestras vidas y de querer agradar a Dios con nuestros corazones. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Este hombre que era fiel hombre, usado por Dios, quedó para la historia. Así que un día, cuando lleguemos al cielo, vamos a saludar a Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Qué bonito cuando alguien manda un reporte, los hermanos de Colosas se aman verdaderamente. Amor, no tenemos verdaderamente, nosotros como creyentes no tenemos derecho de no manifestar esa palabra amor entre nosotros. El amor es algo esencial. Si Dios nos lo ha delegado, ¿quiénes somos nosotros para negárselo a alguna persona? Así que aquí este hermano declaraba el amor de la iglesia de Colosas a Pablo. Y me imagino que Pablo se gozaba de ver el gozo de los hermanos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se fijan que el apóstol Pablo quería que fuésemos llenos del conocimiento de Dios, hermano. ¿Quién te puede parar para que tú conozcas a Dios? Tienes la palabra de Dios contigo. La voluntad de Dios es de que nosotros crezcamos cada día más en el conocimiento de Él. Porque a través del conocimiento de Dios, o que lo conozcamos cada día más mejor, vamos a amar más a Dios. ¿Se fijan? Que tú tienes una relación con una persona, a medida que la conoces poco a poco más, tu amor va creciendo por la persona. A medida que convives más con esa persona, vas amando más a la persona. Pues es exactamente lo que Dios Padre quiere, que nosotros lo conozcamos cada día más, para que verdaderamente lo amemos como Él quiere ser amado. Y dice, en toda sabiduría. O sea, la sabiduría es el buen conocimiento aplicado en nuestra vida. Si nosotros tenemos conocimiento de Dios, pero no aplicamos el conocimiento de Dios para amar a nuestro Padre Celestial y amar a nuestro prójimo, de nada sirve. Y sobre todo dice, inteligencia espiritual. Así que cualquier persona que diga que cuando tú entras a una iglesia cristiana, te lavan el cerebro y tú ya no puedes razonar por ti mismo, están muy equivocados, hermanos. Porque hoy en día verdaderamente estás aplicando toda tu inteligencia para amar a un Dios inteligente. Porque el Dios que está manifestado en la Biblia es un ser inteligente, que quiere ser amado con la inteligencia que Él nos ha dado. No nomás porque alguien te dijo, oh sí, alaba a Dios por esto. No, ahora te ha dado la razón, se ha manifestado en tu vida. Dios se ha hecho presente cada día en nuestros corazones. Y quiere que verdaderamente tengamos la inteligencia de poder conocerlo, de poder amarlo con todo nuestro corazón. Esa es la voluntad de Dios. No es que tenga un... Yo antes decía, no, solamente esa gente media analfabeta que no conoce nada, se deja ser guiado. Mira, ya anda con una Biblia debajo del brazo y aleluya, gloria a Dios. Pero fíjate qué clase de gente es. Pues está muy mal de conocimiento. Porque dentro del Evangelio hay gente que ha sido preparada, gente estudiada. Ha habido muchos grandes hombres de Dios que Dios ha levantado para ser líderes. La mayoría de los presidentes de Estados Unidos son gente cristiana. La mayoría de los premios Nobel que han salido, gente que manifiesta conocer a Dios. Los que han hecho descubrimientos como la electricidad y todos esos hombres se conocían de Dios. Así que eso de que gente que no tiene conocimiento o que no tiene escuela, no.
Pero muchas veces la gente que no tiene conocimiento es mucho más humilde que los que tienen cátedra y todas esas cosas. Y por su sabiduría humana no pueden amar a Dios. Tiene uno que bajarse del trono que tiene uno para dejar que Dios ocupe ese trono. Entonces vas a amarlo con pleno conocimiento. Amén. Así que lo que pide Dios, inteligencia. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Se fijan? ¿Para qué vas a usar la inteligencia? Para que camines como es digno. Como un verdadero hijo de Dios, hermanos. Es lo que Dios quiere, hermanos. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo cada día, conociendo más a Dios, pero sobre todo aplicando la palabra de Dios para que des frutos en tu vida. Tenemos que dar frutos para Dios. La obra del Espíritu Santo es de transformarnos a la imagen y semejanza de Dios. Y la obra que está haciendo, Él está transformándolos. Y siempre vuelve la palabra a los frutos. Yo no conozco la vida de nadie, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que por los frutos los conoceréis. Paz, amor, paciencia, benignidad. Frutos que no produce la religiosidad del hombre. Produce un conocimiento de Dios. Con inteligencia. Fortalecidos con todo poder conforme a la potestad de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Un fruto de paciencia, hermano. A veces que quisiéramos que ir a una marqueta o ir al Home Depot y que nos vendieran 1 kilo de paciencia. Pero eso no se va a poder hacer. No lo puedes comprar. Ese fruto es fruto de Dios. Y solamente lo recibes. Solamente lo buscas en paciencia. Lo buscas en amor. Pero cuando pides paciencia, dice que la palabra que te abarque, tribulación, ¿verdad? En la tribulación se manifiesta la paciencia. Así que muchos no creen, no, Señor, a mí no me da la paciencia, pero no me da la tribulación. No, viene de la mano, hermano. Son frutos de Dios que aprendemos a confiar en Él. Porque a través de la tribulación, Dios va a darnos el fruto de paciencia. Longanimidad. Que eso es verdaderamente ser bondadosos, ser pacientes, ser bondadosos con la gente. Y en realidad, si supiéramos lo que Dios nos ha dado, si supiéramos de dónde nos arrebató Dios a cada uno de nosotros, hermanos, ya estamos bien cocinaditos, ya como quien dice, como dicen por ahí, well done. Ya estamos todos chamuscados. De allá nos arrebató el Señor. Dice que nos arrebató de las llamas del infierno. De ahí nos arrebató Dios a una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Que no tendríamos que ser agradecidos con Dios? Es que en realidad no nos hemos dado cuenta. Pero cuando tienes el conocimiento de Dios y te das cuenta de dónde nos sacó Dios, entonces, Señor, dame esos frutos para manifestarlos. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Se fijan? Otro fruto que es el gozo. ¿Pero el gozo para qué? El gozo para darle gracias a Dios. Muchas veces cuando tenemos la felicidad te das gracias a ti mismo. ¡Ay, qué feliz soy, qué feliz soy! No. El fruto del gozo que tú tienes es para que des gracias a Dios, para que lo alabes y lo bendigas por el gozo que tienes de lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Y dice, de los santos en luz, ahora ya vemos. Porque Dios es luz y no somos hijos de la luz, ahora somos hijos de Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿De dónde nos cambió el Señor? Del yugo de las tinieblas. Ahí estamos todos cautivos en nuestros pecados. Y dice que el Señor nos libró de la cautividad de las tinieblas. Antes teníamos religión, pero no veíamos absolutamente nada. Yo sé que cada uno de nosotros podemos decir amén a eso. Amén. Porque yo puedo ver mi vida y yo digo, Señor, pues si yo no fui yo fui un buen hijo, un buen hermano, un buen esto, un buen todo, pero estaba en tinieblas.
Y así hay mucha gente que a veces muy buena, supuestamente, humanamente hablando, pero que está en tinieblas y que necesita ser rescatado y trasladado del mundo de tinieblas en que vive al mundo de la luz, para que pueda ver y conocer al Dios Todopoderoso que nosotros hoy conocemos y que estamos tratando de agradar. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿En dónde está mi redención? En Cristo Jesús. Por la sangre que derramó la cruz del Calvario, mis pecados han sido perdonados. Y mucha gente se asusta cuando decimos que soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Pues ¿por qué? Porque mi Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Porque mi pecado fue llevado a la cruz. Pero nadie puede saber quién es salvo. Porque es lo primero que te dicen. Estás loco, ¿quién puede saber quién es salvo? Dios sí lo puede saber y Él me lo ha dicho. Y por fe, yo creo que Él me declara salvo y yo creo que soy salvo. ¿Me entienden? Y gracias, Señor. Gracias por el gozo de la salvación que me has dado. Y luego dice, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados. Y luego, para que tienes duda, dice, Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí en este versículo, los testigos de Jehová agarran este versículo para decir, mira que Jesús es el primero de la creación de Dios. Por lo tanto, Jesús es un ser creado. La palabra primogénito de toda creación dice, no es que sea el primero, porque a través de la Biblia tenemos otros primogénitos que no fueron los primeros, que recibieron bendición de Dios. Pero lo que está diciendo que le ocupa la preeminencia de la creación de Dios o el origen de la creación de Dios. Porque más adelante nos enseña verdaderamente que en Jesús están creadas todas las cosas. Porque aquí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En el origen de la creación. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nada de lo que fue hecho no fue hecho sino fue a través de Él. Todas las cosas que existen fueron hechas por el verbo. Entonces aquí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Fuimos creados, Él nos creó. ¿Y para qué? Para que fuéramos alabanza y gloria de su nombre. Para que entremos por los atrios del reino de los cielos cantando alabanzas y diciendo, Señor, gracias. A veces yo me pongo a pensar, si no hubiese Dios, no hubiese nada. Pero Dios creó esta raza humana perfecta para que podamos alabar su nombre por los siglos de los siglos. Y yo les aseguro, hermanos, que cuando estemos en el cielo, hermanos, verdaderamente va a ser un gozo, va a ser no sé lo que vamos a experimentar, pero va a ser algo que nos va a durar por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque en nuestra vida humana aprendimos lo que es vivir sin Él. Y les aseguro que ninguno de nosotros quiere estar sin Él. Ninguno. Porque no había verdaderamente felicidad en nuestras vidas. Una vida vacía. Una vida sin propósito. Y cuando lleguemos al cielo y veamos la grandeza de Dios, va a ser algo muy hermoso. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aún ahora tiene la preeminencia de los muertos que resucitaron. Ahora tenemos a un Jesús hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero tampoco nunca va a dejar de ser hombre. Y lo vamos a ver, dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, dice que vemos un cordero como inmolado. Y cuando llegó Juan ahí se postró a los pies de Él y lloró. Así que Él ocupa y quiere ocupar la preeminencia en todo. ¿Por qué? Dice,
porque al Padre le agradó que así fuera. El libro de Filipenses dice que a Dios, le dio a Jesús un nombre para que toda rodilla se doble delante de su presencia y reconozcan que en el nombre de Jesús todos van a confesar su nombre. Dice, los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra confesarán que Él es Señor. Le agradó Dios para hacerlo. Así que tenemos ese gran Dios que nos ha redimido ahora y nos ha dado muchas cosas. Y por medio de, dice no, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En Cristo está la plenitud de la esencia de Dios. Pero no todas las doctrinas enseñan eso. Ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni muchas otras religiones enseñan lo que nos enseña la palabra de Dios. En Cristo le agradó Dios Padre que en Él está la plenitud de la deidad y en Él, en Cristo, estamos todos nosotros completos. Amén. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aún la creación entera fue maldecida por Dios cuando el hombre falló, pues en la sangre de Jesús reconcilió todas las cosas, lo que está en el cielo, y todo fue reconciliado a través de esa. Dice el apóstol Pedro que por precio caro fuimos comprados, no por oro ni por plata, que son cosas corruptibles, sino por la preciosa sangre de Jesús en la cruz del Calvario, que es incorruptible. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Como que me lo leyeron la mente, ¿eh? Éramos extraños y enemigos en la mente. ¿Cuántas veces no nos burlamos de los que nos predicaban el Evangelio? Éramos enemigos de la cruz. No queríamos nada. Y hoy en día no quieren nada con el Evangelio. La gente dice, a mí déjame con mi religión que yo estoy contento. Les predicas el Evangelio y ya te quieren golpear. Hoy en día, en Afganistán, yo vi la noticia, está una familia, una mujer cristiana, que la declararon a muerte y todo el mundo está pidiendo que no la van a colgar. Porque en Afganistán es pena de muerte y tú predicas el Evangelio. La señora tiene 5 hijos, hermanos. Y todavía lo oí en las noticias hace 2 días. Está pendiente. El mundo quiere que le den amnistía a la mujer. Pero esa mujer tuvo la gracia y el poder de poder predicar a Cristo en una nación que tú no puedes hablar de Jesús. Y nosotros que tenemos toda la libertad del mundo, que nadie nos dice absolutamente nada, no queremos hablar el nombre de Cristo. ¿Por qué será eso, hermanos? Si lo único que Dios quiere es que compartimos lo que Él ha dado con nosotros. ¿Saben qué? Nos ponemos contentos con lo que tenemos en Jesús. Y ya los demás, es que ya 2 o 3 veces he dicho no quieren nada. Y no hablamos de Cristo, hermanos. Nos quedamos callados. Así que nosotros éramos enemigos de la cruz en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. No me digan que éramos muy buenos. Nos encantaba lo malo. El pecado es sabroso, hermanos. ¿O no es cierto? Dice la Biblia que es. El pecado es sabroso por un corto tiempo. Pero así éramos nosotros. Cuando yo leo esta palabra me identifico plenamente con Él. Así que ahora ha sido reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, no es para tener gozo, no es para ver la promesa que Dios tiene, no es para decir, Señor, perdóname por lo duro que soy de corazón y no doblegar mi vida a ti cuando tú me quieres dar todo. Tú quieres presentarme limpio, sin mancha y sin arruga delante de nuestro Padre Celestial. Señor, ayúdame a doblegar mi vida. Ayúdame a compartir todo para así aprender tu voluntad.
si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, que si no estás fundamentado en la fe, verdaderamente Dios no te va a presentar sin mancha y sin arruga, porque si tú no tienes tu fundamento en la fe, vas a querer llegar delante de la presencia de Dios en tu propia fe. Y déjame decirte, si tú llegas en tu propia fe, no vas a llegar ni de aquí a ningún lado. ¿Entienden? Tienen que estar firmes y fundamentados en la fe de Jesús y con la esperanza de que Él nos va a presentar. Y dice, Señor, tú me dices que vas a presentar sin mancha y sin arruga al Señor, pero Señor, ¿por qué todavía no estoy perfecto? Bueno, voltea para atrás y mira cómo eras. Sí, ¿saben qué? Cuando volteamos para atrás y mira, así era, Señor, sí. Señor, gracias. Gracias por el cambio que has hecho en mi vida, porque todavía no soy lo que tú quieres que yo sea, pero te doy gracias porque ya no soy el mismo que era antes. Y hay algo muy diferente en mi vida. Y así empezamos a manifestar ese cambio en nuestro corazón. Si estamos firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, es sin moverte. O sea que tienes la capacidad de moverte de la fe. La salvación es firme y es dada, y el Señor no la ha prometido si tú estás en la fe y no te mueves de esa fe. En lo que a Dios corresponde, Él es firme, te lo da. Pero si uno se mueve y brinca fuera de la mano de Dios, entonces ya no es el problema de Dios, entonces el problema nuestro. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo se gozaba, estaba en la cárcel. El apóstol Pablo verdaderamente había sufrido y pagado un alto precio por servir a Cristo. Y dice, le doy gracias a Dios que me ha permitido ser partícipe de todo este sufrimiento. Así que el Evangelio no es un jardín de rosas, hermanos. En la vida cristiana se va a sufrir, pero la esperanza siempre va a estar en nuestras vidas. Otros frutos. Del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dios le puso en su corazón anunciar las buenas nuevas, proclamarla. Si Dios te lo pone en el corazón, hermano, hazlo. Así que compartan la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién ha sido? A sus santos, hermano. No a los que hacen estatuas y los bendicen y ahora ya. No. A los que tienen fundamentada su fe en Cristo Jesús. Y ahora si tú estás fundamentado, Dios te ha dado esa esperanza para que puedas compartirla con la gente. Para que puedas darle esa salvación a otra gente que no tiene la salvación. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles. Dios le agradó darnos a conocer este misterio. Esta palabra de Dios está velada a los ojos de mucha gente todavía hoy en día. Gente que lee la Biblia, la lee, y que todavía no tiene conocimiento de Dios. Yo duré 5 años leyendo la Biblia y yo no me había convertido. Yo sabía que aquí había sabiduría, yo sabía que aquí había algo hermoso que era la palabra de Dios. Y yo me acostaba leyéndola todas las noches. Hasta que un día Dios se manifestó verdaderamente en mi vida y entendí. Se quitó el velo de mis ojos. Dice 2 Corintios, siempre 2 Corintios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Tiene que quitarse. Y hasta que no se quite ese velo de los ojos, entonces la gente puede ver al Cristo manifestado en las Escrituras. Menos no lo va a ver y no lo va a entender. Y se va a burlar de ti también.
y tampoco van a tener esa esperanza. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en quien, en vosotros. El verdadero cristianismo es una persona y se llama Jesús. Jesús y tú en una relación personal. Cristo dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y toco. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tendré comunión contigo. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de nuestra gloria. Porque no es hasta cuando no recibes a Cristo Jesús como tu Dios, tu Rey y tu Salvador, cuando las cosas empiezan a trabajar en nuestras vidas. Y yo sé que todos nosotros estamos aquí, hemos experimentado esa gran verdad. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A quién presentamos? A Cristo. Nosotros no te venimos a traer religión, yo te vengo a traer una persona y te digo, Cristo te ama. Cristo quiere cambiar tu vida. Pero le queremos dar la denominación, le queremos dar el pastor, la iglesia. No, es Cristo, solamente Cristo. Es lo que nos transformó en nuestras vidas. Y eso, el mensaje es cristocéntrico. La palabra de Dios está centrada en Cristo Jesús solamente. Por ejemplo, dice la gente, muchas iglesias, no, si tú no estás en mi iglesia, no vas a ser salvo. Solamente mi iglesia. Así les dicen a todos los testigos de Jehová. A los testigos de Jehová les dicen, mira, si tú estás fuera de la congregación de los del reino, ¿cómo se llama? Los del reino, tú no vas a ser salvo. Hay otra congregación supuestamente cristiana, la luz del mundo, dice, si tú no eres a través de esta iglesia, no eres miembro de ella, tú no vas a ser salvo. Y que reconozcas al apóstol Fulano y Perengano. Le estamos dando denominación, le estamos dando un líder, una congregación. No, la palabra me enseña Cristo, Jesús a todo hombre. Conoce a Cristo, hermano. Yo no te quiero decir que conoce a nadie, conoce a Jesús. Porque Él cambió mi vida y Él puede cambiar la vida de cualquier persona que le permite a Él trabajar. Él dice, el Señor dice, yo estoy ahí a la puerta tocando. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tendré comunión contigo. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo seguía trabajando, siempre proclamando el nombre de Cristo. ¿Conoces a Jesús, hermano? Sí. Bendito sea Jesús. Así que la esencia sigue siendo Jesús. Si alguien no lo conoce, dile, conoce a Jesús. Así que, hermanos, lo que Dios ha dado a nuestras vidas es grande y tenemos mucho de qué estar agradecido a Dios. Y en este día de acción de gracias, hermanos, aparten un momento para agradecer a nuestro Dios lo que ha hecho. Y decirle, Señor, no somos dignos de lo que has hecho por nosotros. Pero, gracias. Gracias por la salvación que me has dado, que yo no merecía. Y pedir por quién, por nuestra familia. Hay muchos de nuestra familia que aún no conocen a Jesús. Así que pidamos por él. Nos vamos a quedar aquí, hermano. Oremos. Bendito eres, Padre. Señor, gracias, Padre. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Padre? Señor, gracias porque en esta nación se celebra ese día, Padre, pero muchas veces caemos en religión y celebramos a nosotros mismos, Señor. Nos reunimos en nuestras casas, comemos, tenemos día de fiesta, Padre, descansamos, Señor. Pero no te celebramos a ti, Señor, y te damos las gracias, Padre. En este día, Padre, te quiero dar gracias a ti por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Y todas las cosas que han procedido de ti son buenas, mi Dios, y nos has dado tan abundantes bendiciones, Señor. Gracias. Gracias por tu Espíritu Santo que no se ha separado de nosotros, Señor, y nos guía, Padre, a toda verdad, Padre. Gracias por cada promesa que nos das de presentarnos sin mancha y sin arruga delante de tu presencia, Padre. Y por habernos hecho corredores del reino del cielo junto con tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Bendito seas, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido, Padre. Amén. Amén.